Hoy en Fresh Football hablamos de uno de los equipos que más marcó la historia de este deporte, el Dream Team de Johan Cruyff. En 1988 el Barça se encontraba en uno de los peores momentos de su historia. Hoy contamos como debacles las eliminaciones en Champions frente a la Roma y al Liverpool, pero en ese entonces la final de Copa de Europa de 1986 es considerada como el batacazo histórico más importante en este club. Una final perdida sorpresivamente que dejaría secuelas traumáticas. En la época el Barça aún no había ganado esta ansiada competición y haber pasado delante de una oportunidad tan importante marcaría al equipo. Al final de la temporada 87-88, quedando sextos en liga, los jugadores se amotinarían en el hotel de concentración y pedirían a los socios la renuncia del presidente por intentar dividir a la plantilla y no cumplir promesas que se les habían hecho. La afición no tomó partido con ellos por años de ver malos resultados en el campo e incluso llegaron a tacharlos de peseteros y consideraron que sus quejas nada más eran para pedirle más dinero al presidente, Josep Lluís Núñez, que seguiría en su cargo y para la satisfacción del aficionado traería al hijo pródigo del barcelonismo como entrenador, Johan Cruyff. Con él llegarían 16 jugadores y el club daría de baja a otros 15. Desde el principio, Johan tenía muy clara su idea de juego y a quienes necesitaría para lograrlo. El éxito del Dream Team vino de la revolución que trajo su entrenador. Fue el fruto de la filosofía de Cruyff. Si hablamos del juego, premisas claras: controlar la posesión, dictar el juego y una presión alta al rival para no dejar que juegue y recuperar el balón lo más rápido posible en cuanto lo perdiesen. El juego del Barça se concentraba en el ataque y en el cómo crear espacios arriba para sus jugadores con el objetivo de crear el mayor número de ocasiones de gol. Pero si debemos quedarnos con algo de Cruyff es que era un técnico rompedor. Por esto, el Cruyff entrenador arriesgaba continuamente. El riesgo hacía parte de su gestión y esto lo podemos ver primeramente en su gestión de la cantera y la importancia que le dio a ella. Y qué mejor que las palabras de un canterano de esta época para ilustrar esto. Él siempre ha apostado mucho por la gente de casa, por los chavales jóvenes. Él nunca le ha temblado la mano en darle la oportunidad a un chaval. Él cuando lo veía preparado decía, bueno, estás listo para jugar, es igual que tuvieras 20 años que 19, que 21. Yo, de hecho, mi primera temporada con él tenía 20 recién cumplidos. Entonces, él me hizo jugar de titular desde el principio. Y en ese sentido sí que te da mucha confianza y responsabilidad. Esta adopción del riesgo se vería también reflejada en su gestión de los fichajes. Fichó a Laudrup, que venía siendo un fantasma en la Juventus, pero Cruyff vio que podía dar mucho más de lo que daba en un sistema defensivo y de puro contraataque en Italia. Luego fichó a Stoichkov directamente desde Bulgaria, donde prácticamente había sido echado de su club por agredir a un juez de línea con el banderín. Y más tarde, Romario, que tenía una fama de indisciplinado. Johan amaba lo diferente, lo raro, todo aquello que supusiera un reto. Y finalmente, el riesgo en la adopción de un nuevo sistema táctico. Ahora, el legado táctico del Dream Team es tan denso y complejo que intentaremos explicarlo con la ayuda de una pizarra táctica. Cruyff trajo a España la línea de 3 defensores. Por lo general, los jugadores a los costados del central casi siempre eran Sergi Barjuan y Albert Ferrer. Estos eran laterales carrileros, es decir, que subían mucho, tenían mucho recorrido. Esto generaba que el central único a veces le tocaba defender un gran espacio a las espaldas de los laterales. Ahí era importante la figura del 4 para asociarse al central y dar salida al juego. Este era un jugador conocidísimo por todos hoy en día, Pep Guardiola. Cruyff le dio las riendas del equipo a este joven de la cantera con solo 19 años. Pasaría a convertirse en el metrónomo del Dream Team, jugador importantísimo para Johan. Podemos comparar su importancia a la de Busquets en el Barça moderno. Guardiola iba en contra del prototipo del mediocentro de la época. Era flaco, no era fuerte, no iba bien de cabeza, pero se convirtió en el reloj que dictaba el ritmo del equipo. Y el central por excelencia de Cruyff, Ronald Koeman, holandés que era el responsable de iniciar las jugadas por el excelente control de balón que tenía, ya que era mediocampista.
Cruyff lo puso a jugar de defensa y la mayor aportación de Koeman no era de defender, sino de desplazar el balón. Y Cruyff necesitaba empezar las jugadas con claridad desde atrás. Un jugador que compensaba su falta de velocidad con mucha inteligencia. Y además, con un disparo de faltas tremendo. 67 goles en su paso por el Barça. Otra variante del equipo venía cuando los extremos se abrían y estiraban el campo, quizás en partidos con oposiciones un poco más complicadas, con oposiciones con atacantes más peligrosos, entonces los laterales se encontraban en una función un poco más defensiva, ya no subían tantos, pero los extremos en el Dream Team de Cruyff eran por lo general delanteros reconvertidos en jugadores de banda, por lo que entraban mucho por dentro. Stoichkov era un jugador clave para Cruyff. El búlgaro fue goleador en varias temporadas antes de la llegada de Romario y era además el jugador que encarnaba la personalidad del equipo en el campo, siempre gritando y peleándose hasta con los suyos. O también Chiqui Begiristain, uno de los jugadores que más partidos jugó en la época de Cruyff en el Barça. Cruyff fue también el inventor del falso 9, que era un jugador que se retrasaba para justamente dejar el espacio para la llegada de los extremos. Por esto, a veces Cruyff ponía en esta posición al danés Laudrup. Otras veces lo utilizaba como extremo, que se posicionaba como interno, en partidos en los que le dejaba la banda a los laterales. Todas estas variaciones respetaban la voluntad de Cruyff de acumular hombres en el centro del campo. La clave del Dream Team era el dominio que tenían en esta parte del terreno de juego. Y otro hombre clave era José Mari Baquero. La posición de Baquero fue otra revolución de Johan porque lo hacía jugar de espaldas a la portería contraria, posicionado entre el espacio de los mediocampistas y atacantes para recibir y tocar de vuelta atrás para atraer a la defensa contraria. Era clave acompañando en ataque porque había jugado mucho tiempo de delantero, por lo que tenía una gran definición, gran disparo y buen cabeceador. Era un jugador muy difícil de marcar porque era el que menos esperabas ver llegar hasta el arco, lo más cercano a un mediapunta. En el primer año de Cruyff en la Liga le seguiría imposible competir contra el Real Madrid de la famosa Quinta del Buitre, pero ganarían la Recopa de Europa en su primer año. En su segunda temporada, la 89-90, el desempeño en el campo aún no les daría para competir en España, en donde quedarían terceros en Liga, pero eso sí, le ganaron la final de Copa del Rey al Real Madrid por 2-0. Un golpe de confianza para los blaugrana. El Barça ha conseguido una victoria apabullante por 2-0. Esto ya es casi goleada, ¿no? Es más que una goleada. El progreso del equipo venía en creciendo y el año siguiente serían líderes de liga desde la primera hasta la última jornada para consagrarse campeones de España después de 5 años de sequía. Campeones de liga, temporada 90-91. Y esto significaría el regreso del Barça a la Copa de Europa, la que hoy conocemos como Champions League, la gran obsesión del club catalán. En la época era el único club considerado como un grande de Europa que aún no había levantado esta copa. De ahí la importancia de esta edición. El Barça superaría al Hansa Rostock alemán con un global de 3-1 en la primera ronda. Luego, frente al Kaiserslautern, un gol de Baquero en el minuto 90 le daría la clasificación a la fase final. Luego, en la liguilla de playoffs, superarían su grupo compuesto por el Sparta Praga, Benfica y Dinamo de Kiev para clasificar a la final. Esta famosa final de Wembley quedaría en los recuerdos de la afición blaugrana por la frase que una vez más mostraría el carácter de Cruyff como entrenador. Antes de salir al campo, le quitó toda la presión al equipo diciéndoles únicamente 3 palabras: salid y disfrutad. El Barça se coronaría después de un partido intenso y emocionante. Koeman, en la segunda parte de la prórroga, en el minuto 111, conectaría un bombazo desde fuera del área que batió al golero Gianluca Pagliuca. Finalmente, el Barça entraba en el club de los campeones de Europa.
Y en esta misma temporada 91-92, hablando de la liga, sería una de las ligas más sorpresivas del Barça. La famosa debacle del Real Madrid en Tenerife. Se jugaba la última jornada de liga y el Barça iba un punto por detrás del Real Madrid. Un empate en casa del humilde Tenerife le daba la liga al Barça si es que ellos ganaban en casa. El Barça hizo lo que tenía que hacer, mientras que el Real Madrid empezaría ganando en Tenerife para después sufrir una remontada en el segundo tiempo. Uno de los batacazos históricos más recordados, que seguramente quisieran olvidarse de él, por el madridismo. En la 92-93, una temporada un poco irregular para el Barça, pero de nuevo un mismo escenario en el final de liga. Otra vez el Real Madrid caería frente al Tenerife, una locura. Pero esta vez el Tenerife era un equipo mucho mejor, con mejor funcionamiento y con mejores jugadores. No fue así tan sorpresivo como la primera vez. Y en la temporada 93-94, ahora con la llegada de Romario, que debutó con un hat-trick, el Barça tomaría una amplitud aún mayor, una temporada recordada por la manita al Real Madrid en el Camp Nou, 5-0 y con otro hat-trick de Romario, el brasileño que la estaba rompiendo en el club catalán. Y así vendría la cuarta liga consecutiva, la tercera definiéndose en la última jornada. Otra vez el equipo líder, esta vez el Superdeportivo de La Coruña, que lo echaría a perder, teniendo la posibilidad de sellar el campeonato con un penal en las últimas instancias de su partido. El experto en penales del Depor, Donato, no estaba en el campo. La otra estrella del equipo, Bebeto, no tendría el valor para tirar el penal y la suerte quedaría en los pies del pobre de Dukic, que patearía con dulzura, casi como ayudando al arquero a tapar el penal. Y así sería la tercera liga consecutiva que el Barça ganaría en la última jornada. Si bien estas consagraciones, que podríamos llamar afortunadas, podrían revelar algunas debilidades o fisuras en el equipo de Johan Cruyff, el gran juego que el Barça predicaba y la extensa dominación sobre sus rivales harían que el equipo llegara a una nueva final de Champions League. Y ante el ojo público y de la prensa, el Dream Team era el gran favorito para llevarse la Champions de 1994. Esta vez la final sería en Atenas, ante un AC Milán que estaba saliendo de una de sus épocas más gloriosas. Un Milan ya sin el famoso trío de holandeses y sin Franco Baresi, líder de la defensa, que estaba suspendido junto a Costa Curta. Se habla de que el Barça quizás venía con un exceso de confianza a este partido. De hecho, antes de esto, Cruyff caracterizaría a su equipo como más completos, más competitivos y más experimentados que en Wembley, la final que ganaron en 1992. Esto era muy cierto, y además había que sumar la llegada de Romario, un jugador que había marcado 30 goles en 33 partidos en Liga Española únicamente. Y quizás, a sorpresa de muchos, la muestra de este exceso de confianza reside en las palabras de Cruyff antes de la final. Si bien en 1992 el famoso "salid y disfrutad" había quedado en la memoria de todos los aficionados e incluso de los jugadores del equipo blaugrana, en Atenas se dice que el eslogan fue: sois mejores que ellos, vais a ganar. Se puede ver la diferencia en el diálogo, en el discurso. El Barça perdería por 4-0. Después del partido, Johan declararía que no es que hayan jugado mal, sino que simplemente no habían jugado ningún partido. Michael Laudrup no sería ni seleccionado para esta final. Luego se marcharía al Real Madrid en lo que parecía más un arreglo de cuentas con el conjunto blaugrana. Al arquero y capitán Zubizarreta también le enseñarían la salida. Romario volvería del Mundial 94 con la intención de no jugar más, hasta lograr que el club lo dejara irse al Flamengo en enero de 1995. Y Stoichkov, luego de una disputa con Cruyff, se iría al Parma por un año al final de la temporada, que los vería terminar cuartos en Liga, a 9 puntos del Madrid y encima
recibiendo una paliza contra su eterno rival por 5-0. La siguiente temporada, la 95-96, sería una continuación de la anterior. Terceros en liga, perdieron la final de la Copa del Rey y Cruyff sería despedido en la penúltima jornada de liga. El Dream Team se había acabado, pero el legado que dejó en el fútbol sigue vivo a día de hoy con los éxitos del Barça de Pep Guardiola. Un equipo que fue un calco de lo que fue el equipo de Johan Cruyff. Los mismos principios dentro y fuera del campo, pero además una idea de juego perfeccionada, llevada a cabo por jugadores que fueron engendrados desde pequeños con las ideas que Cruyff había instaurado en el club. Los Gerard Piqué, Messi, Iniesta, Xavi. El éxito del Barça actual fue también el éxito de Johan Cruyff, que lamentablemente falleció el 24 de marzo del 2016. Sin duda, el hombre que cambió la historia del Fútbol Club Barcelona. Hasta acá llegamos con el vídeo, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, darle click a la campanita para no perderse ningún otro video que vaya subiendo estos días. Y nos vemos en el próximo Fresh Fútbol. Chao, gracias.